Bueno, pues muy buenas tardes, maestras y maestros. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de nuestro curso de Capacítate 2025, promoción para los diversos procesos de UCICAM 2025. Es un placer y un gusto poder estar aquí compartiendo pues este curso de acompañamiento para los diversos procesos. Y siendo ya las 6 de la tarde en punto, hora del norte del país, vamos a dar inicio. Y pues les presento a las doctoras que me acompañan en este curso, la doctora Claudia Patricia Arias González, que quiero hacer énfasis en que ella obtuvo la promoción horizontal en este ciclo escolar, en el grupo, creo que si no mal recuerdo es el 5, doctora, el grupo 5 que le denominan el grupo de la muerte, porque solamente entran supervisores, jefes de sector de nivel secundaria, y es un grupo muy reducido, creo que solamente alcanzaron tres supervisores en el estado de Tamaulipas esta promoción horizontal, y uno de esos tres pues es la doctora Claudia Patricia, así que pues muchas felicidades. Y pues también nos acompaña la doctora María Aurora Salcedo. Nosotros, un servidor, el doctor Ricardo Romero Cavazos, pues vamos a estar impartiendo este curso de Capacítate, y pues sin más preámbulo y para no perder el tiempo invertirlo en este acompañamiento y este estudio, vamos a dejar la palabra a la doctora Claudia. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Ya se ve, doctor Ricardo. Sí, doctora, adelante. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Algunos de ustedes ya veo por ahí algunas caras conocidas porque han tomado algún curso con nosotros y les agradecemos mucho la confianza que regresen y que siempre saben que nuestra mejor intención y nuestra meta es lograr que la mayoría de ustedes obtengan lo que quieren. Ahorita estamos en la etapa de empezar a recibir noticias buenas. Ayer me ponía mensaje una maestra que estuvo el año pasado con nosotros, dice, te doy la buena noticia, me acaban de dar hoy iba al evento para que le entregara nombramiento de supervisora. Entonces, esas son las satisfacciones que nosotros buscamos. Muchas gracias. Ustedes son nuestro 7º año de estar trabajando en esta temática y en esta tarde les voy a compartir 4 materiales diferentes. Voy a empezar con uno que es pues de los más largos, que tiene que ver con lo más nuevo en la educación mexicana, que es la nueva escuela mexicana. Esto pues es el planteamiento del gobierno anterior, precisamente antes de salir el presidente de la República, que fue una de sus metas, modificar cómo se educaba en la escuela pública mexicana. A esto se le conoce como el Plan 2022. La idea era que a partir de ese año se implementara, sin embargo hubo algunos retrasos y ahorita estamos en el 2º ciclo escolar trabajando en esto y tratando de que todos conozcamos la estructura, el propósito, los objetivos y sobre todo entendamos desde la función del docente cómo debe de apropiarse de la nueva escuela mexicana y trabajar en ella. Entonces, sean todos bienvenidos. Esa va a ser una de las temáticas, la primera. Después de ello vienen 3 documentos que son unos pequeños libritos que son nuevos prácticamente. Surgieron el año pasado como en el mes de junio o julio y los pudimos ver en los últimos 2 procesos. Por eso está, hace un momento le comentaba a los doctores, les digo, bueno, ¿cuánta bibliografía tenemos pensado compartirles en este curso? Son aproximadamente 28 documentos. Algunos son de 300 hojas, 1000 hojas, otros son de 30 hojas, pero tratamos de tenerlo de manera muy compacta con la esencia y pues es muy importante que ustedes se encuentren en cada una de nuestras reuniones y si no es así, bueno, que escuchen la grabación. Sean todos bienvenidos y empezamos con la nueva escuela mexicana.
Les decía, la nueva escuela mexicana viene siendo un planteamiento, un plan curricular, que es toda una modificación que se hizo a cómo se daban las clases, cómo se estructuraban, cómo se distribuía lo que de acuerdo a la edad de los formación, que así lo fue, porque vino a modificar y aún que estamos en el segundo ciclo escolar, hay maestros que se resisten a soltar cómo daban las clases, a acostumbrarse a que ya no se trabaja de una forma aislada, sino que tienes que estar en colaboración y en comunicación con el resto de los docentes, con las familias. Entonces vino a revolucionar ese aspecto y el de la evaluación. Estábamos muy acostumbrados a revisar una rayita y le poníamos el 10, el 8 a como el criterio del maestro se encontrara. Pero ahora la nueva escuela mexicana nos habla de una evaluación formativa, en la que todo lo que vayas a evaluar, todo lo que le vayas a poner un número finalmente a calificar, tiene que ser muy observado por el maestro y sobre todo tiene ese propósito formativo que significa educar. Entonces, estamos evaluando, pero en ese proceso nos encontramos con los niños que a veces no alcanzan o no cubren las expectativas del maestro y tenemos ahí la intervención formativa que tenemos que hacerle ver de qué manera puede mejorar. Entonces, este plan busca la transformación educativa construida desde, con y para la comunidad. En este plan de estudios no estamos aislados en el aula hablándoles de fórmulas o hablándoles de problemas, sino que todo el propósito es que el maestro lo trate de relacionar con el entorno cercano, principalmente del alumno, lo que pasa en la comunidad, en la cuadra, alrededor de la escuela, en su familia, y traerlo entonces para poder convertirlo en un mayor aprendizaje. Colocarle situaciones que para el niño sean identificables, que sean reconocidas y que pueda entonces él mismo buscar la manera de contribuir en modificarlas, que es transformarlas también. Este currículo, que es pues todo lo que compone el plan de estudio, las materias, los contenidos que se deben de impartir, este currículo pone al centro de la reflexión la desigualdad, la exclusión y el racismo. Todo esto con el fin de construir entornos educativos donde todas y todos puedan participar, aprender y desarrollar capacidades humanas. La nueva escuela mexicana es una propuesta que nos permite avanzar buscando formar una ciudadanía más democrática. Cuando hablamos de democrática, pues implica participativa, que no sea ajena a lo que pasa, que los problemas están por allá y no tienen que ver conmigo, sino que entendamos que con la suma de todos, pues es como realmente podemos mejorar las condiciones de nuestro país. Entonces busca avanzar hacia ese tipo de ciudadanía y reconocer y valorar la pluralidad y diversidad de las culturas, que aunque estamos en un mismo territorio, las diferencias no se pueden ocultar, se deben de respetar en la forma en que piensa cada uno, en que actúa, en cómo se desempeña, en cómo vive, etcétera. Entonces, valorar la pluralidad y diversidad de las culturas, las sociedades y los territorios. Al Plan de Estudios 2022 o Nueva Escuela Mexicana, se emitió un documento que se conoce precisamente como anexo del Acuerdo 140822. En este documento queda establecido cómo va a ser el plan de estudios, qué asignaturas lo van a componer, cómo van a estar agrupadas, cómo en cada grado, ahora se le conoce como fases, ahorita les voy a hablar un poquito de eso, cómo queda la estructura. Entonces,
Este anexo 140822 establece, por ejemplo, que el plan de estudios debe contener el plan y programas de estudio. Aquí quiero hacer un paréntesis porque muchos de los que nos escuchan son jóvenes o compañeros maestros que están buscando incorporarse al sistema, aún no pertenecen a él. Entonces ustedes están buscando participar en el proceso de admisión, ser admitidos en nuestro sistema público. Entonces, el plan de estudios es toda la estructura que nos va, ese documento que nos va describiendo cómo se divide la educación en México, qué materias, a qué edades pertenecen a cada grado, qué grados forman una fase. Entonces, eso es el plan. Y los programas de estudio están diseñados por materia y le dice al maestro, ok, tú vas a dar español, estos son los contenidos y estos son los procesos de desarrollo de aprendizaje que deben de ver tus alumnos. Esto que les menciono a los de admisión es algo nuevo también para todos los maestros. Anteriormente veíamos temas y subtemas o contenidos solamente, que era qué tengo que enseñar. Ahora son contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, porque la nueva escuela mexicana me dice, a ver, Claudia, tú vas a dar formación cívica y ética y vas a enseñarle a los alumnos qué es la identidad personal. Ese es el contenido. Entonces, conforme el niño vaya avanzando en cada grado, va a estar viendo ese contenido, pero lo vamos dosificando, le vamos enseñando al niño poco a poco que cada vez aprenda más sobre ese contenido. Y entonces lo que ve en primer grado es un proceso de desarrollo de aprendizaje, como si fuera un subtema que parte del contenido. Pasa a segundo y va a haber otro proceso de desarrollo de aprendizaje, pero que está relacionado con el mismo contenido. Pasa a tercero y el niño va aumentando lo que conoce, pero este nuevo proceso de desarrollo de aprendizaje está relacionado con ese contenido. Entonces, esto es de lo que la nueva escuela mexicana nos permite y pretende que el niño, aunque no sean tantos temas los que le estemos tratando de enseñar, que los aprenda bien, porque los va viendo en cada grado, los mismos, pero ahora llamados procesos de desarrollo de aprendizaje, pero todos estos tienen la función de que ese contenido que establece el plan de estudio y los programas, el niño lo pueda adoptar de la mejor manera. Entonces, para los de admisión, ahí hay unas siglas que significa plan y programas de estudio, y LTG son libros de texto gratuito, que pues es un material que el gobierno de México proporciona con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de los alumnos y que seguramente también los que apenas buscan ingresar no tienen idea que los libros de texto cambiaron en el siglo anterior. Estábamos acostumbrados a ver libros donde había un tema, te lo explicaban, venía una actividad y el niño ahí iba aprendiendo y fortaleciendo. Ahora prácticamente son lecturas que solamente sirven para como un apoyo para que lo que el maestro explica y el alumno está descubriendo lo pueda afianzar mejor. Entonces, esto es parte de la nueva escuela mexicana. Entonces, el plan de estudio contiene los programas de estudio, nos habla de los libros de texto gratuito, busca que los maestros, algunos por iniciativa, otros por interés, pero nos empuja a la formación docente, que es precisamente lo que ahorita estamos haciendo, tratando de que los maestros busquen aprender más y mejoren lo que hacen. También la nueva escuela mexicana trae la novedad cuando nos habla de codiseño de los programas de estudio. Esto quiere decir que la Secretaría de Educación Pública nos dice, estos son los contenidos que debes de ver.
pero el maestro, con la experiencia y conocimiento que tiene en la materia que imparte, a veces dice, a ver, ¿cómo le puedo explicar a mi alumno esto si debe de conocer primero esto y no lo sabe? Entonces ahí es donde entra el codiseño, es colaborar, contribuir en lo que México ya nos estableció, colocando más temas o más contenidos que ayuden a que lo que México me dice que aprendan, pues el niño lo aprenda mejor. Eso es codiseñar, contribuir a lo que está establecido, buscando pues mejorar. También el Plan de Estudios 2022 nos habla de unas estrategias nacionales, ahorita vamos a ver cuáles son. Y pues este plan busca la transformación no solamente educativa, no solamente de la sociedad, busca también la transformación administrativa y de gestión, que los líderes académicos, los directivos, faciliten el trabajo a los docentes. Ahí entra lo administrativo, que se aprovechen mejor los datos, que no haya tanto pedidera a veces de documentación que es innecesaria. Y en cuanto a la gestión, pues nos obliga a buscar la mejora continua de nuestras escuelas, de nuestros maestros, de nuestros alumnos, y para eso pues a veces hay que tocar puertas o hay que estar tratando de realizar cambios, de sugerir, de hacer cosas, de hacer proyectos que permitan que todo vaya mejor. Entonces, el plan de estudios da cumplimiento a un carácter incluyente y participativo como nuestro artículo 3º constitucional lo pretende. El Poder Ejecutivo Federal determina principios rectores y objetivos de la educación inicial, el plan y programas de estudio de la educación básica y las normales. Todo eso desde México nos dice qué enseñar. El cómo enseñarlo le corresponde a los maestros. Y aquí tenemos este plan de estudios, Nueva Escuela Mexicana o Plan 2022. Tiene 4 características muy importantes. La primera es cómo se compone. Si yo hablo del plan, ¿qué voy a encontrar en él? Entonces, esa es la integración curricular, lo que tiene que ver con las asignaturas, con los contenidos, para qué enseñarlos. Y aquí entra entonces algo que se llaman campos formativos. Ahorita en una diapositiva lo vamos a ver específicamente. Pero la Nueva Escuela Mexicana agrupa las materias, las distintas asignaturas en campos formativos, que por algún motivo tienen afinidad y por ello las compactan. Por ejemplo, el campo 1, campo formativo 1 se llama lenguajes. Y en ese campo entra lo que es español, inglés y artes. Y de momento podríamos pensar, bueno, pues español e inglés tienen mucho en común, buscan pues la lectura, la comprensión, la expresión. Y artes, que siempre la teníamos como una asignatura de relajación, de distracción, junto con educación física. Artes está en ese campo de los lenguajes porque precisamente mediante las artes se pueden expresar emociones, sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces también se utiliza como un lenguaje estético, pero ahí está presente. Entonces la Nueva Escuela Mexicana hizo esas agrupaciones en 4 campos formativos. Les mencioné uno, que está compuesto de 3 materias. El resto de las materias, ahorita vamos a ver en qué campo se ubican. La Nueva Escuela Mexicana, además de los 4 campos formativos, nos propone trabajar en 7 ejes articuladores. Para los de admisión, estos ejes articuladores no los vemos como en los contenidos que diga, oye, háblales de, por ejemplo, la vida saludable. No, pero la Nueva Escuela Mexicana nos lo está mencionando, remarcando, porque estos 7 ejes son 7 temáticas
que para los mexicanos es muy importante atender. Ahorita les mencioné una, que es la vida saludable, porque si a nivel mundial nos tienen catalogados como un país con un problema muy grande de obesidad y de otros problemas de salud, enfermedades crónico-degenerativas, etcétera, entonces buscan que desde la escuela el maestro, en la oportunidad que tenga en sus contenidos, incluya actividades, mandemos ese mensajito del cuidado, la importancia que tiene la vida saludable. Y ahorita les voy a mencionar en otra diapositiva esos 7 ejes articuladores. Otra cosa que forma parte de la integración curricular, pues son los contenidos, que es qué deben de aprender los alumnos, los temas, qué deben de aprender. Y en esos contenidos no existe la posibilidad de que nosotros quitemos, que yo diga, no, ese contenido para qué. Lo que viene establecido, el maestro, de acuerdo al grado que imparte, lo debe de ver, lo debe de impartir. Pero la nueva escuela mexicana nos permite, le llaman autonomía, nos permite que el docente tenga esa autonomía, que es la libertad para decidir en qué momento ver esos contenidos, cómo verlos, qué actividades poner, cómo evaluarlos y lo que les hablé del codiseño, qué les hace falta para fortalecerlos, qué le puedo agregar. Entonces, la nueva escuela mexicana nos brinda contenidos y nos define el perfil de egreso. ¿Qué es el perfil de egreso? Ahorita en una diapositiva vamos a ver 10 rasgos que son bien resumido. ¿Qué se pretende que el niño que concluya la educación secundaria haya logrado? Desde inicial, preescolar, primaria, secundaria. El perfil de egreso nos define el mexicano que queremos formar. Entonces, conociendo esos 10 rasgos del perfil de egreso, entendemos que todos los contenidos que se ven desde las distintas materias están enlazados a cualquiera de esos rasgos, porque todos estamos trabajando por lograr ese perfil de egreso. ¿Cómo queremos que sea nuestro estudiante? ¿Qué debió aprender al concluir? La integración curricular articula el trabajo interdisciplinario, lo que debe de haber entre las materias. Yo hace un ratito les hablé de los procesos de desarrollo y les decía, es que parten de un solo contenido, pero a medida que el niño va creciendo, va viendo ese mismo contenido, pero dosificado en eso que se llama procesos de desarrollo, que les dije es como si fuera un subtema. Entonces, la nueva escuela mexicana no solamente hace eso, de que en cada grado el niño va viendo sobre el mismo contenido, sino que también te enlaza con otras materias. Yo estoy viendo esto, yo soy de español, y el de matemáticas, hay algunos puntos de encuentro, algunos contenidos que tienen que ver con esto que yo estoy viendo. Entonces, ese es el trabajo interdisciplinario. La problematización de la realidad, la nueva escuela mexicana nos remarca que si queremos lograr que los niños aprendan, que partan de un problema, que identifiquen un problema y a partir de eso empiecen a construir su conocimiento. A veces porque hacen un proyecto en el que ellos mismos van buscando solución. Y en otras asignaturas simplemente está el problema y el niño empieza a plantearse, a reflexionar en él, a comprender su entorno, a proponer. Entonces, la nueva escuela mexicana, esto es lo que quiere, ubicarnos en lo que se vive realmente para buscar una mejora. Otro de los elementos del plan de estudio, ese que les hablé de todo lo que tiene que ver con las materias, los contenidos, eso se llama integración curricular. Otro elemento es la autonomía profesional, que es lo que les mencionaba, que México nos dice en su integración curricular, estos contenidos vas a ver, pero el maestro tiene esa libertad para decidir cómo lo veo, cuándo lo veo y qué más le pongo para que esto pueda realmente lograrse el aprendizaje. El tercer elemento es la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La comunidad es todo lo que pasa fuera de la escuela.
yo les he puesto de ejemplo que cuando llegaba precisamente el tema que les dije ahorita, el contenido que les decía, la identidad personal, yo buscaba que mis alumnos me entendieran, porque para muchos decirle, ¿qué es la identidad personal? Pues algunos se quedaban en blanco. Entonces, yo buscaba ubicándolos en el entorno, inventándoles muchas veces situaciones para tratar de que el niño reflexionara y que ellos mismos encontraran la respuesta. Entonces yo llegaba y les decía, oigan, venía ahorita manejando y fíjense que estaba la policía. ¿Dónde, maestra? Aquí como a 3 cuadras. ¿Y qué pasó? No, pues que estaba una persona que pues se desvaneció y falleció. ¿Y quién era? Pues no sé, escuché que de identidad desconocida. Y entonces ya empezaba. A ver, ¿y a qué creen que se refiere eso? No, pues no sabían el nombre. ¿Qué más? No, pues no saben dónde vive. No saben eso. Entonces, ellos mismos dan la respuesta para yo entonces decirle, ustedes lo que acaban de ver es este tema que se llama la identidad personal, lo que nos identifica como personas diferentes a los demás. Nombre, domicilio, familia y todo. Entonces, la nueva escuela mexicana eso quiere precisamente, que nosotros aprovechemos lo que pasa alrededor de la escuela, que aprovechemos la comunidad para convertirlo en una oportunidad de enseñanza y que el niño lo aprenda mejor. Tal vez detalles así tan simples será conocimiento que nunca van a olvidar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aprovechar la comunidad? Bueno, pues porque este es el lugar, es el espacio donde se encuentran lo que sabe el vecino, lo que sabe la mamá, lo que sabe el niño, lo que el maestro dice. Entonces ahí convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia. El cuarto de los elementos del plan de estudio y último se llama el derecho humano a la educación. Todos tenemos ese derecho y lo tenemos que, además de hacer valer, nosotros como maestros tenemos que realmente trabajar para que los alumnos aprendan. La función de nosotros no es solamente llegar al espacio, estar 2, 3 horas y ya me desocupé. Cada día, si logras que algunos alumnos, lo ideal sería que todos los que te escuchen aprendan algo, pues ese es el propósito de que exista la educación y que las sociedades sean, pues sociedades con conocimiento. Ese es el derecho humano a la educación. En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente el artículo 2 nos habla de la importancia que tiene para nuestro país, para México, los pueblos indígenas. Entonces, si es el segundo de nuestros artículos, así de importante es. Ahí lo encontramos inmediatamente. Y aunque la Constitución Política es una cosa y la educación nos rigen otros documentos, nosotros desde nuestra función en las escuelas tenemos que garantizar que realmente se respete a los pueblos indígenas, que se conserve su cultura. Entonces, en todas aquellas comunidades que existen donde se habla una lengua indígena o más, es un compromiso del gobierno que los maestros preserven en esas áreas, tienen que contratar a maestros que dominan esas lenguas indígenas y que la clase la den en esa lengua indígena. Su segunda lengua para esos niños es el español, porque la principal será la lengua indígena. Entonces, el plan y programas de estudio, los libros de texto gratuito, deben tener también un enfoque intercultural que articule los procesos formativos, la evaluación, la gestión escolar, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, bajo el principio de justicia curricular. Que no se le enseñe más a los alumnos de escuelas públicas que viven en la gran ciudad. Justicia curricular es que aprendan en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, que tengan la misma oportunidad de aprendizaje. Este principio de justicia curricular
debe ser desde el diseño, la operación, la valoración, incluir a todos, que existan valores como solidaridad e interdependencia. Nuevamente en esta diapositiva rescatamos la importancia que tiene la comunidad en la nueva escuela mexicana. Se considera a la comunidad como el núcleo integrador, el centro de todo, de ahí va a partir lo que el niño va a aprender. Entonces, este espacio social, cultural, político, productivo y simbólico, en el que se inscribe la escuela, entendida como el núcleo de las relaciones pedagógicas, así como de procesos de enseñanza y aprendizaje. Las tres razones por las que se coloca a la comunidad como núcleo integrador en lo que tratamos de enseñar es, número uno, la escuela no está aislada de la comunidad, de nuestros vecinos, de nuestras familias, de lo que pasa en la colonia donde está la escuela, de lo que ocurre en la ciudad donde no es un espacio aislado de la comunidad. Los conocimientos, saberes, valores y relaciones que construyan las y los estudiantes deben tener un sentido y ser llevados a otros espacios de la vida escolar. Que el niño le encuentre sentido a lo que el maestro le está explicando. Porque muchas veces, por ejemplo, en la clase de historia, para algunos alumnos es muy interesante y dependiendo la manera en la que el maestro los envuelve en su clase, puede ser tan atractiva la clase que el niño se imagina cómo es Grecia, cómo es Roma, cuando el maestro le explica sobre la historia universal. Entonces, aquí tratamos de que el niño lo que aprenda le encuentre un sentido, porque en la historia, como les decía, para algunos es aburrida. ¿Eso para qué me va a servir? Eso ya pasó. Ah, sí, la guerra, pero eso ya se acabó. No, el niño tiene que entender el sentido de por qué lo debe de aprender. Aparte de conocer más, de tener una cultura más amplia, entender lo que ahora se vive, valorarlo. En nuestro país, por ejemplo, para nosotros es muy común realizar actividades que les podemos a ellos decir, hace 200 años ni pensarlo, pero tuvo que haber estos movimientos, tuvo que haber una revolución, tuvo que haber previamente una independencia. ¿Por qué? Por eso y por eso. Entonces, la idea es construir el conocimiento, pero con situaciones que el niño pueda darle sentido, le pueda ser interesante y pueda él también ser portador de esa información. Entonces, ser llevados a otros espacios de su vida escolar y comunitaria, problematizando la realidad y participando en la construcción de una sociedad democrática. La escuela debe considerar los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria por las y los estudiantes. La escuela nos permite construir muchos valores, muchísimos, y que los alumnos van a adoptar para toda su vida y esto se convierte entonces en una virtud. En la escuela se practican valores como la cooperación, la solidaridad, la ayuda, el respeto por las demás personas. Entonces buscamos hacer comunidad, es una acción de exposición y contacto respecto a los demás. La escuela y la comunidad han de entenderse como ámbitos, espacios interdependientes. La escuela necesita a la comunidad y la comunidad necesita de la escuela. Y de una influencia recíproca. Esto quiere decir, la escuela el hombre lo lleva a su casa, a los espacios donde convive, a la tiendita, a la esquina, al campo de fútbol. Y eso que aprende en esos espacios también lo trae a la escuela. Entonces hay esa reciprocidad. La comunidad como elemento que vincula las prácticas educativas implica poner énfasis en el aprendizaje activo
e incentivar la investigación de su medio ambiente social y natural. Y hace un rato les decía que de acuerdo a la edad, la nueva escuela mexicana fue como distribuyendo, agrupando. En este caso, cuando hablamos de la edad, nos vamos aquí a estos cuadritos que nos presentan la organización por fases. La nueva escuela mexicana ha diseñado o ha agrupado en 6 fases de acuerdo a la edad de los niños. La primera fase es la fase inicial, educación fase 1, educación inicial. ¿Cuándo están en la educación inicial? Pues en los primeros años de vida. Ahí tenemos un cuadrito en la parte baja. Posteriormente, ahí tenemos de 0 a 2 años con 11 meses. Y posteriormente tenemos la fase 2 que corresponde a los niños de educación preescolar. Primero, segundo y tercer grado de educación preescolar son fase 2. Luego el niño pasa a la primaria. Los primeros 2 grados de la primaria son la fase 3, que es primero y segundo de primaria. Luego tercero y cuarto, fase 4. Quinto y sexto, fase 6, fase 5. Y la fase 6 son los 3 grados de secundaria. Entonces ya vamos viendo cómo la nueva escuela mexicana aquí no nos habla propiamente específicamente de grado. Sí vemos ahí los numeritos que corresponden al grado, pero nos habla de fase y en cada fase hay varios grados porque la nueva escuela mexicana tiene esa, podemos decir, flexibilidad de que el niño tenga ese margen para aprender lo que se pretende. Por ejemplo, en secundaria, los contenidos que el niño ve en primero, los va a ver en segundo y los va a ver en tercero. ¿Cómo? Mediante lo que les dije que se llama procesos de desarrollo de aprendizaje. El niño va a ir avanzando, pero va a estar tratando el maestro de que en la etapa de secundaria, por ejemplo, vaya poco a poco construyendo el aprendizaje. Y si el niño está en tercero y en ese contenido como que no entendió muy bien, tiene oportunidad de que aquello que debió ver en primero, en segundo y no lo logró captar, lo capte en tercero. Entonces ahí se comparten, en cada fase se comparten los mismos contenidos, pero nos va presentando ese avance mediante los procesos de desarrollo. La relación que existe entre los programas de estudio y codiseño nos indica las secuencias indispensables que deben respetarse entre las disciplinas. Los 4 niveles que existen, que es inicial, preescolar, primaria y secundaria, y qué pretenden con estas fases. ¿Por qué agruparlos por fases? Bueno, pues las perspectivas son centrar la atención en los procesos formativos y en concordancia con el desarrollo de aprendizaje, ofrecer mayores posibilidades para consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a los nuevos saberes. Priorizar la planeación, seguimiento y evaluación del trabajo entre maestros. Promover una perspectiva amplia e integral a través de planteamientos que den sentido y ayuden a comprender, explicar y aplicar los saberes, procedimientos y valores. Es así como que no te apresures mucho, pero que el niño lo aprenda. En este plan de estudios 2022 de la nueva escuela mexicana, vemos esta infografía donde nos explica que la Autoridad Educativa Federal, la Secretaría de Educación Pública, nos va a conocer contenidos que el mexicano debe aprender. Eso de tu fase, cuando el niño vaya avanzando, va a ir viendo. ¿Alguien quiere participar? Sí, doctora, lo que pasa es que creemos que tiene problemas de conectividad
porque hay ocasiones en que se traba su voz. Entonces solamente quiero descartar que solamente sea yo o seamos todos lo que estamos notando esa conectividad. Es todo. Sí, yo también la escucho cortada. Sí, yo, maestra. Muy bien, vamos a esperar un momento, maestras y maestros, en lo que solucionamos este problema de conectividad y ahorita continuamos. Bueno, y aprovechando este espacio, quiero comentarles a los maestros y maestras que van para el proceso de admisión que una vez finalizada esta reunión, voy a crear un grupo específico para el proceso de admisión para ir dándoles la orientación necesaria y que no se me confundan con los que van para promoción horizontal, horas adicionales y promoción vertical. Así que al inicio de la sesión les estaré compartiendo el enlace del grupo de WhatsApp para que se puedan agregar las maestras y los maestros que van al proceso de admisión. Muy bien, me voy a permitir compartir pantalla. Voy a continuar con la sesión en lo que la doctora restablece su conexión a internet. Solamente que alguien me confirme si se puede ver. Sí se ve, profe. Gracias, maestra. Bueno, voy a estar hablando un poquito sobre un tema que en lo particular me gusta mucho porque lo he venido trabajando en las distintas, en los distintos cursos que hemos dado y que considero que es un área de oportunidad para muchos de los maestros, inclusive muchos directivos en nuestras escuelas, y es hablar sobre el tema de seguridad escolar. Honestamente, desconocemos mucho sobre estos documentos que nos emite la Secretaría de Educación Pública y que debe de ser uno de los documentos que mayormente deberíamos de conocer. Y vamos a estar hablando en primera instancia sobre los entornos escolares seguros. Este documento nos muestra algunas acciones preventivas que tenemos que aplicar todos los que trabajamos en el sector educativo público. Y aquí les quise pues subrayar algunos verbos para que nos vayamos familiarizando con estos verbos y que forman parte de nuestro actuar. Nos habla este documento sobre estas acciones preventivas a las que se refiere. Una de ellas es prevenir el ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en nuestras escuelas, actuar, cómo saber actuar ante la presencia de objetos y sustancias prohibidas en la escuela, cómo debemos de actuar ante una situación de riesgo en la cercanía de nuestras escuelas, no solamente al interior, sino también en el contexto que rodea nuestra institución educativa. Uno de los principios también es que nosotros debemos de salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes. Recordemos que después del hogar, nuestra escuela tiene que ser el espacio más seguro para nuestros estudiantes. Y es nuestra responsabilidad durante la jornada escolar, estamos hablando, por ejemplo, en primaria de 8 a 1 de la tarde, en secundaria de 7 a la hora que sea su salida. Ese tiempo, todas nuestras alumnas y nuestros alumnos están bajo nuestra responsabilidad.
Por eso es muy importante que nosotros, ante alguna situación de riesgo o ante alguna presencia de objetos que sean prohibidas en la institución, nosotros tenemos que salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes. A veces va a existir momentos o crisis o situaciones de inseguridad o de riesgo que pues remueva todas esas emociones en nuestros estudiantes. Por eso es muy importante que nosotros también aprendamos como servidores públicos a cómo saber manejar esas crisis y poderle dar un buen trato a nuestros estudiantes para que ellos puedan recuperar su estabilidad emocional cuando sucede alguna emergencia. Y sobre todo emplear mecanismos que sean permanentes para poder escuchar a nuestros alumnos cómo se sienten, poder detectar si hay un problema emocional después de haber pues vivido algún suceso de situación de riesgo, cómo poder darle una atención adecuada a nuestros estudiantes, si vemos que la atención no es suficiente con la que yo le estoy dando, pues poder también canalizar a los alumnos hacia instituciones que le puedan brindar una mayor atención y sobre todo poder denunciar si existen casos de violencia. Entonces, considero que este documento nos da mucha responsabilidad y que tenemos que conocerlo para poder aplicarlo en nuestro trabajo educativo, porque nuestro trabajo no solamente es lo pedagógico, ahora también bajo estos documentos, ante esta normatividad vigente, pues nuestra responsabilidad también es salvaguardar la integridad física y emocional de todas y todos nuestros estudiantes. Ahora bien, estamos hablando sobre espacios escolares seguros, sobre entornos escolares seguros. Para poder propiciar esos entornos, tenemos que llevar a cabo acciones preventivas. Y una de estas acciones preventivas es que en la escuela, en nuestras instituciones escolares, tenemos que desarrollar habilidades para la vida en nuestros estudiantes. ¿Cómo se puede hacer esto? A través del Programa Nacional de Convivencia Escolar, que muchos no lo utilizamos, que muchos no lo conocemos. Nos llega el material, es verdad, a las escuelas, pero ahí lo dejamos de un lado, no le damos ese valor que se merece. Pero es importante que nosotros utilicemos este Programa Nacional de Convivencia Escolar para precisamente trabajar en nuestros alumnos el desarrollo de habilidades para la vida, poder propiciar dentro de la escuela la cultura de la paz mediante el diálogo y la participación de todos nuestros estudiantes. Ahora que se está viendo mucho el tema de la inclusión, que forma parte de este plan de estudios 2022, pues valorar precisamente esa diversidad de alumnos que se encuentra dentro de nuestra institución educativa y poder orientar a las familias a que nos puedan ayudar con sus alumnos. ¿Trabajo difícil? Sí. ¿Por qué? Porque los padres de familia actualmente no se responsabilizan, pues, de la vida educativa y sobre todo la vida emocional de sus hijos e hijas. Entonces tenemos que desde la escuela propiciar estas acciones formativas en donde orientemos a los padres de familia a cómo nos pueden ayudar desde casa con sus hijas e hijos. Creo que se da mucho el caso en secundarias que utilizan el taller para padres o la escuela para padres, en donde orientan, dan una orientación a los padres de familia sobre dichas temáticas que pueden afectar a sus hijos y pues forma parte precisamente de estas acciones formativas. En primaria casi no se da mucho el caso, pero pues también es responsabilidad de cada nivel educativo, preescolar, primaria y secundaria, poder orientar a las familias a pues contribuir a que se genere esa corresponsabilidad dentro de la institución educativa. Ahora, estamos hablando sobre cultura de la paz. Se escucha muy bonito, pero tenemos que trabajar para poderlo llevar a cabo. Y hay algunas características o algunos rasgos que tenemos que cumplir para poder promover la cultura de la paz en nuestra escuela. Sobre todo, empezando por nosotros. ¿Cómo? Sembrando un buen trato de confianza en nuestros estudiantes, tanto dentro como fuera de la escuela. Que nuestros estudiantes tengan confianza de poder acercarse a nosotros y poder contarnos algún hecho o suceso que haya vivido dentro de la institución educativa y también fuera de.
pudiéramos decir, bueno, es que lo que pasa afuera del alumno no me corresponde a mí como docente. Pues quizás no, pero llevamos cierta corresponsabilidad. Para que el alumno pueda aprender, tiene que estar bien estable, emocionalmente estable. Y nosotros tenemos que contribuir, ¿cómo? A través de un buen trato. Que no seamos esos maestros muy rígidos, que no empleamos la escucha activa, que me cuentas después lo que te pasó, ahorita estoy ocupado con la actividad. Tenemos, de acuerdo a la normatividad, poder emplear la escucha activa. Y hablando sobre el tema de la inclusión, pues tenemos que aceptar a todas y a todos nuestros estudiantes en la escuela, sin importar las diferencias de discapacidades motrices o alguna capacidad física, psicológica. Entonces, aceptar a todos por igual para poder promover esta cultura de la paz. Diseñar actividades en donde nuestros estudiantes puedan interactuar con los demás, evitando la violencia. Y esto va muy de la mano con el plan y programas de estudio de la nueva escuela mexicana, que habla sobre trabajar en equipo, sobre trabajar en comunidad y precisamente fomentar la interacción entre los estudiantes bajo el respeto. Y pues que los alumnos también puedan participar y puedan decidir en lo que se puede mejorar en las áreas de oportunidad que podemos tener dentro del aula, pero también como dentro de la escuela. Lo que mencionaba ahorita, estimular a los familiares de nuestros alumnos a que participen en las actividades escolares. Y ahora que se trabaja, bajo el régimen de proyectos, pues ahí la familia pues tiene una parte trascendental en la creación o en la finalización de estos proyectos educativos. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que busca la nueva escuela mexicana es integrar a todos, a la comunidad, a la familia, a los maestros, a personas de la comunidad para que participen en las actividades escolares. Aprender como personal educativo cómo resolver conflictos que se generan en nuestros estudiantes de una manera pacífica. Y hay otro documento que voy a estar hablando en las siguientes sesiones que habla precisamente sobre cómo resolver conflictos en los entornos escolares. Que nuestros alumnos aprendan a respetar los derechos humanos, que los conozcan, pero pregunta para nosotros, ¿conocemos los derechos humanos? ¿Conocemos los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Tendríamos que reflexionar en esto, maestras y maestros. Tenemos que conocerlo nosotros, darle a conocer a nuestros estudiantes que conozcan cuáles son sus derechos, pero que también aprendan a respetar los derechos de los demás. Tenemos que crear dentro de las instituciones educativas oportunidades para que todos puedan participar, que nadie se sienta más y que nadie se sienta menos. Y pues gestionar la convivencia democrática en donde todos puedan dar su opinión, en donde todos participen, en donde podamos darle esa confianza a los alumnos de poder expresar su sentir, sus ideas, sus opiniones, pero de una manera pacífica, respetándose unos a otros. Estos serían como los criterios que nos muestra este documento en donde podemos promover una cultura de la paz dentro de nuestras instituciones educativas. Les hablaba un poquito sobre las acciones preventivas. Queremos entornos escolares seguros, pues tenemos que llevar a cabo acciones preventivas. Hablábamos de corresponsabilidad, pues le corresponde a la familia, pero también le corresponde a la escuela y a la comunidad escolar llevar a cabo estas acciones preventivas. Refiriéndonos a la familia, bueno, pues es difícil, pero los padres tienen que dedicar tiempo para hablar con sus hijos, para conocer cómo les fue en la escuela, cómo les va en lo académico, en lo social, que ellos tomen en cuenta y que le den un valor a lo que sus hijos les están comentando, para que ellos puedan buscar una ayuda profesional para poder atender a sus hijos. Evitar castigos, gritos, que los lleven a la escuela, porque es verdad que se da mucho el caso de la inasistencia, lo vemos en todos los niveles educativos,
la inasistencia constante de nuestros alumnos. Tenemos que hacerle ver a los padres de familia en las reuniones que es importante la asistencia, el criterio de asistencia a la escuela y sobre todo que en casa establezcan reglas y límites a sus hijos. Porque si no lo hacen en casa, batallamos nosotros dentro de las escuelas para poder aplicar y establecer reglas con nuestros estudiantes. ¿Es una tarea difícil, compleja? Sí. ¿Imposible? No. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del diálogo, a través de esas reuniones para poder orientar a la familia a esa corresponsabilidad, acción preventiva. Ahora, dejamos tantito de un lado a la familia, ahora vamos a centrarnos en nosotros. ¿Cuáles son las acciones preventivas que yo como escuela o como comunidad escolar, llámese personal de apoyo, docentes, directivos, supervisores, jefes de sector, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las acciones preventivas que voy a implementar? En primera instancia, es que ustedes identifiquen los espacios seguros que hay en su escuela. Reflexión, les pregunto, no me contesten, solamente para que reflexionen. Ustedes se han puesto a identificar cuáles son los espacios más seguros que hay en su escuela para salvaguardar o resguardar a nuestros alumnos en una situación de emergencia. ¿Sí o no? Ahí sería tarea reflexionar sobre esto. Tenemos que identificar esos espacios seguros. Que el directivo les dé a los docentes, al personal que trabaja en la escuela, ese directorio telefónico con los números de emergencia que nosotros podamos contactar en situación de riesgo. Le podemos poner palomita o tache a nuestros directivos ahí. Cada maestro tenemos que contar con ese directorio. Ahora bien, si su directivo no se los ha pasado, tampoco no nos exime de esa responsabilidad. Si nosotros somos agentes educativos, servidores públicos, yo también tengo la responsabilidad de investigar cuáles son esos números de emergencia que me van a ayudar a mí a poder tener a la mano y disponer de ellos cuando suceda una situación de riesgo en mi escuela. Entonces, ahí tarea para ustedes. Que se elabore un mapa de su escuela en donde puedan identificar cuáles son los lugares con mayor riesgo de ellos. Es la contraparte. Primero vamos a identificar los lugares seguros, pero también identificar los lugares que puedan ser de riesgo para nuestros estudiantes. ¿Lo hemos hecho? ¿Nos hemos puesto a pensar en esto? No, precisamente no, pero es parte de nuestra responsabilidad porque la normativa vigente nos lo señala. Ok, no los quiero asustar, solamente para que ustedes vayan conociendo este documento. Mire, aquí les muestro un ejemplo de un mapa de riesgos y recursos internos con los que puede contar una escuela. Se los muestro, pues ahí tenemos ese croquis, nos muestra dónde están las aulas, los baños, los bebederos, el salón donde hay pues atención médica, la entrada, la salida, por ahí hay, me imagino que unos, pudiéramos decir, campos en donde hay árboles, los baños, la dirección, en donde se encuentra un botiquín de emergencia también. Y ahí tenemos cuál es el espacio más seguro en caso de sismo. Ahí lo vemos en ese croquis. Pero pues también nos muestra cuál sería el espacio de mayor o la zona de mayor riesgo en la escuela. ¿Por qué? Porque hay poca visibilidad. Este croquis, en teoría, lo que nos marca la normatividad vigente, todos deberíamos de tenerlo a la mano. Directivos, escuela, maestros en su salón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si sucede un accidente, pues ya sabemos, por ejemplo, algo breve, que el niño se cortó. Pues yo como docente no sé si existe un botiquín de emergencia. Y si existe, ¿en qué aula está? Ahí en el croquis, pues ya identifico que hay un botiquín de emergencia en la dirección y también en la aula de servicio médico. Fácil, ¿verdad? Pero el alumno también tiene que conocer cuáles son los espacios seguros y donde también hay estas herramientas que les pueda ayudar en algún caso de incidente. Bueno,
Pero ahí hablamos sobre recursos internos, pero también necesitamos tener un croquis de la ubicación externa de la escuela, ¿sí? Aquí les muestro un ejemplo de este croquis. Es un mapa de riesgos y recursos de la escuela de manera externa. Ahí se ubica la escuela al centro, un lote baldío, el espacio municipal, la Cruz Roja, Protección Civil, un cementerio, el centro de salud, la cantina y la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué es importante que la escuela y los docentes cuenten con un croquis de riesgos y recursos externos de la escuela? Porque en nuestras instituciones educativas hay muchos maestros de nuevo ingreso o foráneos que no conocen el contexto, que no conocen en dónde están ubicadas las instituciones que puedan apoyar en situación de emergencia, y es importante que ustedes también conozcan en dónde están ubicadas estas instituciones para que puedan acudir en caso de situación o riesgo. Vámonos un poquito de lleno. Ya les hablé de esa tarea de que identifiquen los lugares seguros y de mayor riesgo de su escuela. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer. Si hay ingreso o detección de objetos o sustancias prohibidas en la escuela. Esto yo creo que se da más el caso en nivel de secundaria, pero pues también no podemos omitir que también en primaria se puede dar el caso, sobre todo en los alumnos de quinto y sexto grado. Antes, porque estamos hablando de acciones preventivas, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, se da el caso, por desconocimiento, que el maestro encontró una sustancia, un objeto prohibido, y le avisa al director, y el director, mañana hacemos operación mochila. O les da la facultad a los docentes de revisar entre los alumnos lo que hay dentro de sus mochilas. Pero eso es incorrecto. Hacer eso es incorrecto porque se tiene que aplicar la normatividad. Y la normatividad nos dice que se tiene que instalar un comité de vigilancia que van a ser los encargados de poder aplicar las medidas de detección o de revisión de mochilas. Claro, los maestros podemos contribuir, pero los que están facultados precisamente va a ser este comité que va a estar conformado, puede ser por padres de familia, por personas de la comunidad y también por personal de la escuela. Pero tiene que haber un comité específico que esté encargado de estas acciones. No podemos ser que el director nos diga, mañana revisa todas las mochilas, que en la práctica lo hemos llevado a cabo, ¿verdad? No postergamos esa revisión, lo hacemos de manera inmediata, revisamos ahí las mochilas de nuestros estudiantes, pero no es lo correcto. La normatividad nos dice que el comité de vigilancia va a ser el encargado de realizar esta acción. Este comité va a difundir una lista de cuáles son los objetos o sustancias que están prohibidas dentro de la institución educativa. Este mismo comité va a difundir cuáles serían los pasos o el procedimiento o la lista de personas que van a estar autorizadas para que en caso de que se encuentre algún objeto o sustancia prohibida, pues pueda realizarlo conducente. Dice, los integrantes de la comunidad muestran el contenido de sus mochilas, bolsos, portafolios al comité, no a todos los maestros. Acuérdense mucho de esto. Si no encuentran nada en las mochilas, pues el alumno se incorpora a sus actividades cotidianas en la escuela. Si sí encuentra, ¿sí? Tiene que verificar si hay riesgo en lo que encontró. Si considera el comité que en esa sustancia prohibida no hay un mayor riesgo, pues ellos van a extraer ese objeto, lo colocan en un contenedor de resguardo, no se lo dan al alumno, ¿sí? Y el alumno se vuelve a incorporar a sus actividades cotidianas. Y tiene que avisar o notificar este comité al director y al supervisor escolar o a las autoridades competentes.
Sí, dice que si no representa riesgo, se coloca el objeto en una bolsa, se identifica con el nombre del poseedor, se resguarda hasta la salida de clases. Sobre todo, todo tiene que estar escrito, todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque esa bitácora es nuestra arma de defensa. Siempre tener presente esto. Y después es darle seguimiento, darle atención y sobre todo apoyo a nuestras niñas, niños y adolescentes, pero también apoyo a la familia, porque mucha familia a veces no está enterada de lo que lleva su hijo o su hija a la escuela, tampoco sabe cómo actuar, entonces nosotros también tenemos que hacer un apoyo para ellos. Fíjense la responsabilidad que están dejando en cada uno de nosotros como servidores públicos, pero pues forma parte de nuestro quehacer. Ahora, les quiero dar unos consejos. Vamos a suponer que hubo una situación de riesgo en las inmediaciones de la escuela. ¿Qué tengo que hacer? Primero, mantener la calma y poner a salvo a nuestras niñas, niños y adolescentes. A veces hay situaciones de riesgo y yo como docente soy el primero en que quiero salir corriendo o soy el primero que quiero ir a resguardarme para cuidar mi integridad física, pero recuerden que, nuestros alumnos están bajo nuestra responsabilidad. Entonces tenemos que precisamente mantener primero nosotros la calma y ponerlos a ellos a salvo. Por eso dice, toma en cuenta que en situaciones de emergencia debemos de poner a salvo a nuestras niñas, niños y adolescentes. Ante una crisis, una situación de inseguridad, siempre tenemos que ser un poquito egoístas hacia nosotros y pensar primero en ellos. Que todas las decisiones que nosotros vamos a realizar siempre consideren el bienestar de nuestros estudiantes. Primero son ellos antes que nosotros, de acuerdo a la normatividad, ¿verdad? Entonces, principio clave, mantener la calma. Aprender a mantener la calma. ¿Cómo debemos de actuar ante la presencia de armas de fuego o arma blanca dentro o durante la jornada escolar? Siempre los protocolos, el primer paso es mantener la calma. Que los alumnos se coloquen en el piso, boca abajo, lejos de puertas, lejos de ventanas y que guarden silencio. Que permanezcan en el aula, que el aula se cierre, que se cierren las puertas del aula y las ventanas. No podemos dejar nada abierto si hay un caso de armas de fuego o de arma blanca. Tenemos que verificar que todos nuestros alumnos estén dentro del salón, que no nos falte nadie, porque hay el caso que el niño está en el descanso o estaba jugando fútbol en la explanada, en la cancha. Pues tenemos que verificar que todos estén en nuestro salón, porque recuerden que la escuela tiene que ser el espacio más seguro para nuestros estudiantes después del hogar. Desalojar, el área de riesgo y poder movilizar a nuestros estudiantes a zonas seguras o a las zonas de menor riesgo. Ellos tienen que saber cuáles son esas zonas. Nosotros como personal educativo tenemos que conocer cuáles son esas zonas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante los croquis que previamente, de manera preventiva, ya teníamos a la mano. Si no los tenemos, es tarea de todos poderlos realizar. Evitar que nuestros niños, porque genera la curiosidad, el morbo de lo que está pasando, pues tenemos y quieren asomarse a puertas y ventanas para saber lo que está pasando, pues tenemos que evitar que los niños realicen eso. En cuanto se puede llamar al 911 e informar a las autoridades de lo que está sucediendo. ¿Quiénes son las autoridades? El directivo, el supervisor y pues también en las autoridades que son competentes para estas situaciones. Poder identificar al portador del arma y no violentarlo. Es bien importante que nosotros no somos policías, nosotros no vamos de ninguna manera a tratar de atrapar al delincuente o a tratar de atrapar a la persona que porta el arma o
o el arma de fuego o el arma blanca, porque eso no nos corresponde a nosotros. Que quede bien claro esto. A nosotros no nos corresponde detener al delincuente. A nosotros nos corresponde salvaguardar la integridad física y emocional de nuestros alumnos, ponerlos a salvo, pensar en ellos, brindar facilidades a cualquier servicio oficial de emergencia para que puedan entrar a la escuela. Y importante que también dentro de nuestras instituciones educativas se realicen simulacros cada 6 meses ante diversas situaciones. Fíjense bien, cada 6 meses, a veces llevamos años y que se realicen simulacros dentro de nuestras instituciones educativas, pero la normatividad nos marca que se deben de realizar cada 6 meses. Actuación ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela. Estamos hablando algo externo. Lo mismo, lo que inician los protocolos es que se mantenga la calma, que se coloque el alumno en el piso, que se cierren puertas y ventanas del salón, que verifiquemos que todos nuestros alumnos se encuentren dentro del salón, desalojar las áreas de riesgo o que se ubiquen en las zonas de menor riesgo de la escuela, que eviten asomarse por ventanas, informar a al 911 y a las autoridades, hablar con nuestras niñas, niños y adolescentes con voz tranquila, con voz segura, para que haya ese clima de confianza, de que están a salvo. Por eso es mantener la calma, de que el alumno vea en mí que yo estoy tranquilo, para poderle, pues precisamente, dar esa tranquilidad que ellos necesitan. No permitir de ninguna manera que nuestros alumnos salgan del salón o salgan de la escuela, porque a veces los padres quieren ir por sus hijos cuando se está presentando la situación de riesgo y en nuestra ignorancia los dejamos ir con sus papás, pero la normatividad vigente nos dice que la escuela debe ser el espacio seguro, en donde a pesar de una situación de riesgo, la escuela es el lugar en donde nuestros alumnos puedan estar de manera segura. Y pues realizar simulacros. Si ustedes se dan cuenta, el protocolo es muy similar ante la aportación de arma blanca o arma de fuego o alguna situación de riesgo en la cercanía de la escuela. Pero vamos a tener alumnos que pues entran en crisis emocional, ¿sí? Ante una situación se asustan, tienen miedo, ya no quieren ir a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas emociones que emergen precisamente de estas situaciones de inseguridad, pues tenemos que aprender a manejar las crisis de nuestros estudiantes para que ellos puedan recuperar su estabilidad emocional ante situaciones de emergencia. Porque es parte de su derecho que nuestros niños tienen, es que deben de vivir en un ambiente protector y cálido y donde ellos puedan expresar lo que sienten. ¿Qué podemos hacer nosotros en la escuela para recuperar esa estabilidad emocional en nuestros estudiantes? Primero, que conozcamos las medidas básicas de prevención ante diferentes riesgos, que fueron los protocolos que les acabo de mencionar. Desarrollar habilidades, estrategias para poder manejar estas habilidades emocionales con nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo podemos desarrollar estas habilidades? Pues a través de ese programa escolar de convivencia escolar que les hablaba al inicio de esta sesión, que son esos libros muy buenos, se los recomiendo, pero que no los utilizamos. Ahí hay actividades muy buenas en donde nos dan herramientas a nosotros para poder desarrollar actividades que generen estas habilidades emocionales. Aprender ejercicios de respiración y autocontrol emocional. Respira 3, mantén 3, exhala 3, etcétera, ¿verdad? Hacer un inventario de los recursos de la escuela para emergencias. Hay botiquín en mi salón, hay botiquín en la escuela, cuento con silla de ruedas, cuento con muleta. A ver, ¿con qué verdaderamente cuenta la escuela que me puede servir a mí para poder apoyar a mis alumnos en algún momento de crisis? Por ahí veo algunas caras de, no, esto no hay en mi escuela. Pero bueno, es parte de, y es nuestra área de oportunidad.
Apoyar a nuestros alumnos en su recuperación emocional, acuérdense, con voz tranquila, manteniendo la calma, dándoles seguridad, para que puedan contarnos mediante la escucha activa sobre cómo se están sintiendo y contar con un directorio de instituciones para emergencia. Tenemos tarea, ¿eh? Y era lo que les mencionaba aquí, para ayudar a nuestras niñas, niños y adolescentes a mantener la calma, ¿qué tenemos que hacer? Hablar en un tono de voz tranquilo, sereno, relajados, mirarlos fijamente a los ojos para que el alumno pueda sentirse acompañado, pedirle que inhale y exhale profundamente mediante esos ejercicios de respiración que tenemos que aprender y que se mantengan en un espacio en el que él se sienta seguro y hacerle ver también que en donde está seguro, ¿sí? Ahí poder ayudarles a mantener la calma. Después del evento de emergencia se sugiere que podamos analizar cómo podemos localizar a la madre, padre de familia o tutor para brindarle información de las instituciones de apoyo para emergencia, porque si bien a lo mejor nosotros tratamos de calmarlos, de darles la tranquilidad, pero aún así el alumno no puede estabilizarse emocionalmente, pues tenemos que canalizarlo a alguna institución en donde le puedan brindar el apoyo que él requiere, pero hacerle ver al padre de familia cuáles son esas instituciones a las que puede acudir y no dejarlo ahí. Tenemos que darle seguimiento, porque a veces pues, ya se lo canalicé al padre de familia, ya que ellos hagan lo conducente, pero nuestra responsabilidad, de acuerdo a la normatividad, es que tenemos que darle seguimiento al caso, cómo va el alumno, su proceso, y hasta que se cierre definitivamente, hasta que él ya esté estable emocionalmente. Y poder atender pues estos momentos de crisis mediante actividades lúdicas para que el alumno se relaje y pueda olvidar esa situación de emergencia o de riesgo. Es bien importante que no ocultemos los hechos, que el alumno sepa qué sucedió realmente. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar, de todo se aprende, tanto de las situaciones buenas como de las situaciones malas. Que el alumno tiene que darse cuenta de la realidad en el contexto donde vive. ¿Por qué? Porque le va a permitir tener esas herramientas que le ayuden a autogestionar sus emociones, pero también a salvaguardar y protegerse a sí mismo. Entonces no podemos impedir que se hable de lo sucedido. Tenemos que hablar de manera muy profesional y ética sobre lo sucedido para que esto también sea un aprendizaje. Las crisis se pueden volver aprendizaje para nuestros alumnos. No sobreexponer a nuestros estudiantes a imágenes del incidente. Eso sí, no lo debemos de hacer. Hablar de lo que sucedió, sí. Pero, es que en redes sociales mira lo que pasó aquí afuera de la escuela, cómo está ese hombre atropellado, etcétera, ¿verdad? No podemos exponer a que el alumno vea esas imágenes, porque puede estar sensible emocionalmente y pues no va a haber esa recuperación emocional. Dice, de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes, hablar del incidente y explicar lo que sucedió de una manera clara, sencilla, directa, sin entrar en detalles. Y poco a poco ir retomando las rutinas para alcanzar la normalidad de las actividades escolares y buscar ayuda profesional en caso de que el alumno presente alteraciones emocionales. Esto es para después de un evento de emergencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes, maestras y maestros? Cuando hay contextos de emergencia, para el manejo de crisis, vamos a evitar señalar, juzgar, utilizar palabras o adjetivos que dañen la integridad de nuestros estudiantes. Enseñarles a que ellos aprendan a manejar sus emociones y sus estados de ánimo bajo la cultura de la paz, bajo el programa de convivencia escolar, que se promueva estas habilidades emocionales entre nuestros estudiantes, a tratar de que los alumnos aprendan a tranquilizarse a través de ejercicios básicos de respiración, que ellos aprendan de manera sistemática cuáles son los ejercicios de respiración que pueden emplear ante situaciones de emergencia
y sobre todo de manera preventiva elaborar estos croquis y hacer un inventario de los recursos con los que cuenta la escuela ante una situación de emergencia. Estamos hablando que ya está presentándose la emergencia. Ahorita hablamos de algo que se hace de manera preventiva, pero durante, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que nos marcaba los protocolos en el número 1, mantener la calma, tratar de que nuestros alumnos mantengan la calma hablándoles de una manera segura, tranquila, que el alumno se sienta acompañado, que el alumno sienta que no está solo, que nosotros lo estamos apoyando en este momento que se está presentando la emergencia, pedirle al alumno que respire profundo, que hable de lo que está sintiendo, para que él pueda controlar sus emociones. Se vale tocarlo el hombro de una manera muy respetuosa y muy ética para que él se sienta acompañado, evitando abrazos, pero tocar simplemente el hombro, el alumno puede sentirse acompañado y pedirle que se centre en la respiración y no en la situación de riesgo que se está presentando. Esto es lo que tenemos que hacer si se está presentando en este momento esta situación de emergencia. Ya después de que pasó la crisis, ya después de que pasó la emergencia, pues tenemos que elaborar un directorio de las instituciones públicas que brinden apoyo en situaciones de emergencia que se puedan presentar en la escuela, porque les recuerdo, es de manera interna, pero también externa, ¿sí? Identificar los contactos de instituciones públicas o privadas que puedan apoyar a la institución educativa en brindar atención médica, pudiéramos decir así, o de seguridad ante situaciones de crisis, que haya ese contacto con padres de familia para poder informarles de lo que está pasando o de lo que pasó y poder orientarlos a cómo ayudar a sus alumnos. Canalizar el caso a la brevedad posible a la instancia correspondiente y brindar seguimiento hasta cerrar el caso. Importante aquí, la bitácora de incidencias, llevar a cabo ese registro, tanto el docente como los directivos. Nos menciona aquí detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencia, porque también nuestros alumnos sufren violencia. ¿Sí? Consideraciones, dice, hay violencia difícil de ver y pocas víctimas reportan los casos, porque los alumnos no se sienten con esa confianza de poder expresar lo que está sucediendo, ni con sus familiares y a veces ni con sus propios maestros. Entonces mejor se quedan callados, guardan silencio. Pero si nosotros estamos notando ciertas actitudes en nuestros alumnos o algunos síntomas o algunos signos de alerta, nosotros debemos de tratarlo de manera inmediata. Es nuestra responsabilidad. No podemos hacer caso omiso a lo que está sucediendo, pero tenemos que manejarlo de una manera discreta, segura y amigable para poder proteger la integridad de nuestros alumnos, porque a veces lo que nos cuentan nuestros alumnos se divulga entre los demás compañeros, entre más estudiantes y ya todos se dieron cuenta de lo que pasó con X o Y alumno. Pero tenemos que ser muy discretos, tenemos que manejar la información que nos da de una manera muy discreta, que el alumno sienta esa seguridad que vamos a ser muy discretos y sobre todo que nosotros estemos capacitados para poder identificar cuáles son esos signos de alerta si nuestros alumnos sufren violencia. Algunos signos que les muestro aquí en esta diapositiva es que el alumno presente moretones, rasguños, que tenga mucho miedo de ir a la escuela, que no se pueda relacionar con sus compañeros, que haya tenido muy buenas calificaciones o buen rendimiento académico y de repente baja su rendimiento académico, que falta clases de manera muy constante, que tenga pesadillas, que tenga dolores de cabeza, de estómago, lo vivimos. Hay muchos alumnos que les duele mucho el estómago, que les duele mucho la cabeza. Bueno, alguna razón habrá. O alumnos que pues su comportamiento ya se vuelve muy agresivo o tiene arrebatos de ira. Esos serían nuestras alarmas, nuestros signos de alerta. Entonces, para poder atender a nuestros alumnos que presenten algún tipo de violencia, pues tenemos que darle la confianza, recabar lo que nos está diciendo, no en el momento que nos los está contando,
pero una vez que ya finalizó esa plática, hacer nuestro registro de qué fue lo que le pasó, lo que le contó, quiénes son los involucrados, que él se sienta que estamos en su lugar a través de la empatía, proteger la privacidad del alumno, esto es importantísimo, ¿sí? Que las preguntas que nosotros le hagamos, ese registro que nosotros llevemos a cabo, esté hecho con mucha discreción y confidencialidad, ¿sí? Escuchar con respeto al alumno, permitiéndole que se exprese libremente, porque a veces ya tenemos catalogados a nuestros alumnos, esto es muy problemático. O sea, ya nosotros también hacemos juicios de valor y ya no le prestamos tanta atención a los alumnos que son un poquito problemáticos, pero tenemos que atender a todos por igual. Permitir la intervención de instituciones y autoridades responsables de procurar la integridad y protección de nuestros estudiantes, denunciar, no a la siguiente semana, no al siguiente mes, si hay una situación de los niños si sufren violencia, ¿verdad? Tenemos que denunciar de inmediato los hechos ante las instancias correspondientes, que en este caso sería la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y pues las autoridades ministeriales encargadas de propiciar o ejercer justicia ante estos hechos de violencia. Y bueno, esto sería este documento de entornos escolares seguros. Le voy a ceder la palabra a la doctora Claudia. Yo creo que ya me agoté el tiempo de su tema, doctora, pero bueno. Que tengan excelente tarde, maestras y maestros. Sí, no te preocupes, doctor Ricardo. Muchas gracias por salvarme con la falla de internet. Bueno, maestros, pues prácticamente estamos cerrando esta primera sesión, nos quedan 3 minutos, ya escuchábamos este tema y todos los que veamos son igual de importantes. Hace un rato intenté con el plan de estudios 2022, en la siguiente sesión va a participar la doctora Aurora y tal vez en la tercera sesión vamos a terminar el plan 2022 y los documentos que corresponde. De hecho, hace un momento leía un poco sobre lo que viene para el consejo técnico de esta sesión y es precisamente de lo que les hablaba, lo que es el codiseño, la integración curricular, la misma temática de la nueva escuela mexicana es lo que nos va a ocupar. Entonces, todo es un repaso para ustedes. No omito mencionar que el doctor Ricardo, por la experiencia que él tiene, él es director de educación primaria, muy joven, y pues Ricardo, el doctor, ingresó al sistema mediante proceso de admisión. Le tocó ya hacer examen para pertenecer, posteriormente participa para director y está en esa función. Entonces, por su experiencia, él es el integrante de nuestro equipo de capacitadores que se encarga de apoyar precisamente a los que buscan incorporarse al sistema. Los que vayan a presentar para admisión, las dudas que tengan, el doctor Ricardo está para atenderles principalmente y de hecho va a formar un pequeño grupo para que la información que fluya, que tenga que ver con ese proceso, él los pueda atender pertinentemente y no se confundan, porque de momento yo sé que los de admisión escuchan alguna fecha, algo que ya se va a vencer y se pueden confundir. Entonces, él va a estar de la mano con ustedes. La doctora Aurora, que actualmente está en funciones como subdirectora de secundarias, ella también ha tenido la experiencia de promoverse y de avanzar mediante examen. Afortunadamente llegaron estas oportunidades de que lo que puedas lograr lo logres por ti mismo y ella nos va a apoyar en esta ocasión, en este curso, con los que buscan promoverse para funciones directivas. Ahí vamos a catalogar a los que buscan ser subdirectores, directores, ATPs, jefes de enseñanza, supervisores. Y como este va a ser el único curso que vamos a dar este año, pues aquí vamos a los de vertical, vamos a atender, y a los de horizontal. Hay algunos de ustedes que la participación que van a tener su examen lo van a tener hasta el mes de julio, lo cual les va a dar mucho tiempo para prepararse. Entonces, los que estén en esa categoría de funciones directivas, la doctora Aurora les va a apoyar. Y en esta ocasión, yo voy a estar a cargo de los docentes
que buscan obtener horas adicionales, que son los de secundaria, que ya están en el sistema, sea la asignatura que sea, pero están ya en condición de querer incrementar la cantidad de horas que tienen. Al igual que en promoción horizontal, van a participar algunos de ustedes buscando hacer lo mismo, no tener más horas, pero ganar más sueldo. Entonces estaré para servirles y pues sean todos bienvenidos. Esperamos que esta hora y media haya fluido de la mejor manera y que lo que hoy escucharon, pues algunos datos sean nuevos para ustedes, porque todo será aprendizaje. Bienvenidos a este barco. Que tengan una excelente noche, maestras y maestros. Buenas noches. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Muchas gracias. Buenas linda noches. noche. Gracias, maestra. Gracias, doctora.